después se sube al sitio de la Facultad de Ciencias Humanas, que pueden entrar en la página. Están ahí grabados todos los conversatorios que pudimos grabar, para que queden ahí, para quien los quiera consultar, para que también la cátedra tiene, por supuesto, un objetivo que es de difusión, de docencia, para que se puedan compartir esos materiales en las aulas. Así que bueno, gracias por participar, y bueno, ahora brevemente voy a leer de cada una de las miembros del equipo que hoy expone una breve reseña de su trayectoria para que, bueno, podamos saber un poco de dónde vienen ellas. Bueno, yo ahora estoy mirando la pantalla del Word, así que cualquier cosa que no se escuche o algo me avisan por audio, ¿sí? Bueno, este conversatorio Consumos en clave interseccional van a compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, integrantes del equipo Cedronar Río Cuarto. En primer lugar, la docente de nuestra casa, Verónica Delgado, que es licenciada en Psicopedagogía, en la carrera de Psicopedagogía Orientación Salud, coordinadora del dispositivo territorial comunitario C Río Cuarto de la Cedronar, que es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación Argentina. Verónica es magíster en drogadependencia, especialista en salud social y comunitaria y diplomada en Derechos Humanos de la Mujer. Nos acompaña también Cintia Boqueto, profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de nuestra universidad y estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social. También, bueno, posee varias formaciones en el ámbito de las cuestiones de género, la que se destacan, por ejemplo, la diplomatura en formación de acompañantes comunitarias contra la violencia de género, y también cursos como el de perspectiva y diversidad en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias. Actualmente, Cintia trabaja como tallerista en el espacio ILIA, taller de ancestras, género, vejez, tallerista también de Cedronar Río Cuarto y en la Subsecretaría de Hábitat de la Municipalidad de Río Cuarto. Nos acompaña también Ornella de Filpo, que es estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social, trabaja además en CICSA, Ciudades Feministas, también cursó como sus compañeras la diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género. Esta formación ya hace, creo, 2 años que la dicta la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba. Y actualmente cursa la diplomatura en cannabis desde una perspectiva de derechos humanos en la UNER, la Facultad de Trabajo Social de Entre Ríos. También nos acompaña Dayana Bustos, que es licenciada en Psicopedagogía, también estudiante avanzada, casi ya trabajadora social. Realizó también, cursos de posgrado y también la diplomatura en formación de acompañantes comunitarios y también el curso Perspectiva de Género y Diversidad en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias. También nos acompaña María Florencia Tuninetti, licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Cuyo, integrante del equipo técnico de la Cedronar desde 2017 y desde 2020 integra uno de los servicios de protección de derechos de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Cuarto. Y por último nos acompaña María Paula Gariglio, también colega de la universidad, de la facultad, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Córdoba, integrante del equipo técnico de la Cedronar desde el 2019 y también integrante del Servicio Social del nuevo Hospital Río Cuarto San Antonio de Padua desde el año 2015 hasta la actualidad, y donde también realizó la residencia en Trabajo Social y Salud en esa institución. Es docente de nuestro Departamento de Trabajo Social de la Universidad en las cátedras Trabajo Social y Salud, Práctica Integrada 2, Abordaje con Familias, y además es diplomada en Derechos Humanos, Diplomatura Superior de Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Bien, vamos a admitir acá un montón de gente que quiere entrar. Ahí está. Bien. Bueno, ahora le cedemos la palabra al equipo de la Cedronar para que nos comparte. Bueno, luego pueden ir haciendo alguna pregunta por el chat, que después las leemos, y si no, bueno, esperamos a que terminen las expositoras y compartimos un momento de intercambio.
Bueno, muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy. Qué bueno que la virtualidad nos da esta posibilidad, ¿no? Hoy encima que está frío, que no estaba tan bueno para trasladarnos, podemos hacernos desde la comodidad de nuestras casas. Lo que les vamos a pedir, pensábamos generar ahí como un espacio de presentación, pero se nos va a ir bastante el tiempo, entonces, en principio, si pudieran ir presentándose en el chat, ahí Dai les iba a compartir como una consigna muy breve que tiene que ver con su nombre y el lugar de pertenencia, pero también nosotros, digamos, desde dónde están participando, si son estudiantes o trabajadores, dónde, para también nosotros ir haciéndonos una representación de qué lugares vienen y por ahí hacia dónde ir orientando nuestra conversación al respecto. En principio, contarles un poquito del dispositivo de Cedronar acá en Río Cuarto. Hace del año 2015 que estamos funcionando en la ciudad de Río Cuarto. Como decía María José, el dispositivo de Cedronar. Cedronar es la Secretaría de Políticas de Drogas a nivel nacional, y empezamos en un proyecto que se gestó conjuntamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto, y desde ahí, desde ese trabajo conjunto, que empezó en el año 2014 con un trabajo eh, con la comunidad de Río Cuarto, eh, bueno, se conforma el dispositivo y empieza a funcionar, digamos, como un dispositivo territorial de abordaje de los consumos en nuestra ciudad. Actualmente estamos funcionando en 2 barrios, en Barrio Alberdi, específicamente en la zona de Obrero y Peirano, y en Banda Norte, en la zona de IPB, Jardín Norte, 130 viviendas. En esos 2 espacios territoriales estamos ubicados, pero la demanda que se recibe es de toda la ciudad y a veces también se extiende a la zona. Es un dispositivo que pretende abordar los consumos problemáticos, pero desde un enfoque de derechos humanos. Y la verdad que la invitación a participar en este espacio nos resultó sumamente interesante porque desde hace un tiempo venimos empezando a generar o a construir algunas herramientas pensadas desde también con anclaje en cuestiones de género. Entonces, bueno, poder generar este espacio de intercambio, poder participar, seguir nutriéndonos nosotros como dispositivo para intentar dar respuestas a la problemática en clave interseccional, que es un poco lo que nos proponíamos para hoy, es bueno, lo que pretendíamos y lo que pretendemos para este encuentro. Así que ojalá que podamos lograrlo. Dai, ¿vos querés compartir, arrancar con la primera actividad? Ahí la Anto la va a presentar. Ahí, ahí va. Ahí les mandé por el chat un link. La idea es que cada uno de ustedes pueda ingresar. La idea, bueno, hay una imagen, un collage que armamos con las compañeras, donde hay varias imágenes que están relacionadas con los consumos. Sin decir más que eso, la idea es que se dirija cada uno al link y que hay como unas barras para escribir. La idea es que ahí puedan poner qué les sugieren esas imágenes que elegimos o qué les sugiere el collage en sí. Si eligen una imagen, bueno, háganos referencia a cuál eligieron, y si no, bueno, puede ser a modo general, ahí que pongan brevemente en algunas oraciones o con algunas palabras sueltas, qué les representan esas imágenes que elegimos. Bien, gracias Anto. Por ahí cualquier cosa, si se puede, lo volvemos a copiar al link porque seguramente debe haber, si se van presentando, debe haber quedado medio atrás. Nosotros armamos una breve presentación, un poco como ordenador para nosotras mismas, ¿no? En un PowerPoint, que nos servía como para ordenar ahí lo que pretendíamos compartir con ustedes y también para que les quede como material. Así que... Lo empiezo a compartir. Perfecto, gracias, Pauli. No era tan fácil la organización acá en el marco de la virtualidad, ya nos habíamos olvidado por lo menos quienes estamos en docencia, rápidamente perdimos el ritmo de lo virtual.
Bueno, esta es la presentación que seguramente ustedes, muchos y muchas de ustedes lo han recibido y desde ahí se pusieron un poco en contacto con este encuentro de hoy. En principio, cuando pensamos, bueno, nuestro abordaje fundamentalmente tiene que ver con los consumos problemáticos, a eso es a lo que, digamos, el objetivo principal del dispositivo de la Cedronar, abordar los consumos problemáticos, pero permanentemente estamos pensando los consumos en clave interseccional. Nos parece imposible pensar exclusivamente la relación sustancia y con cada una de las personas como si fuera un vínculo exclusivo de cada sujeto o cada persona con una sustancia, sino que es necesario empezar a pensar en la intersección con muchas otras variables que entran en juego y que genera toda una complejidad a la hora de pensar los consumos. Desde que el dispositivo está funcionando, permanentemente estamos poniendo en discusión qué variables tenemos que estar pensando a la hora de analizar los consumos en una persona, en un grupo de personas, en una sociedad, y esto es un poco lo que veníamos a compartir con ustedes, donde el género se transforma en una cuestión a tener en cuenta. Sí, Pauli. En esto, por ahí, lo que decíamos es esto, ¿no? Que analizar el consumo problemático desde un sujeto cuando llega una demanda o cuando se presenta una demanda ante consumo problemático, es necesario poder contextualizar cómo es el entorno de esa persona, la singularidad, la época, la sociedad, ¿no? Cada uno de los contextos de la mejor manera posible para poder analizar. Es más, nosotros acá en Río Cuarto como dispositivo yo les contextualizaba en qué barrios estamos y eso ya nos da elementos para poder pensar algunas estrategias de abordaje, pero la demanda no llega exclusivamente de esos barrios o el dispositivo no está abocado exclusivamente a esos barrios, sino que se intenta pensar en términos más integrales y bueno, y en eso es lo que hay que ir estudiando, analizando, investigando frente a cada uno de los abordajes que intentamos diseñar desde el dispositivo. Sí, Pauli. En principio decíamos, bueno, ¿cómo arrancar a compartir con ustedes un poco la problemática de los consumos en clave interseccional? Y lo primero que pensábamos era, no podíamos corrernos de contextualizar la sociedad capitalista, digamos, en la que vivimos, donde el consumo juega un rol fundamental, ¿no? Esto de pensar que en el capitalismo el consumo es un ordenador, ¿sí? de la sociedad y que a su vez los consumos están socialmente legitimados. Se consume por placer, digamos, para obtener placer y entonces nos encontramos con rituales de consumo, ¿no? Que por ahí, sobre todo los rituales de consumo de las poblaciones adolescentes, jóvenes, son las que más preocupan, entre comillas, a la sociedad, ¿no? Y entonces nos encontramos rituales donde el consumo juega un rol fundamental. Se consume también para obtener un bienestar, se consume ante situaciones de malestar para poder sobrellevar o enfrentar situaciones problemáticas. Se consume también como una cuestión de pertenencia social, ¿no? Entonces, poder contextualizar y pensar que esta legitimación social del consumo es parte de nuestra sociedad y está entre cada uno de nosotros es fundamental. A su vez, el consumo problemático es un emergente de este sistema capitalista que nos impone justamente consumir constantemente, pero el sistema estigmatiza ciertos sectores, ¿no? Ciertos sectores de consumo. Y que esta estigmatización tiene mucho que ver con el género, con la clase social, con la edad, con la etnia. Si tuviéramos posibilidades acá como de intercambiar un poco más y tuviéramos tiempo para hacerlo, hay patrones de consumo que aparecen fuertemente, ¿no? El consumo se asocia muy fuertemente a los jóvenes, a los varones, ¿no? Estigmatiza más a las mujeres, estigmatiza más a determinadas clases sociales, el consumo de determinadas clases sociales, y esos son elementos a tener en cuenta.
Todo este contexto nos lleva a entender que es importante comprender al consumo en este marco y no pensarlo como el resultado de una voluntad individual, de un vínculo particular de un sujeto con una sustancia. Históricamente hemos pasado por instancias donde en el consumo hay distintos paradigmas, digamos que no nos vamos a detener hoy, pero donde el consumo se ha asociado directamente a cuestiones delictivas, se ha asociado directamente a cuestiones familiares, a cuestiones de enfermedades, ¿no? Pero siempre pensando al sujeto y su vínculo con la sustancia. Y en los últimos años se ha empezado a pensar al consumo inmerso en una sociedad que genera consumo, ¿no? Pero que estigmatiza algunos consumos. Sí. Bien. Ahí vamos a mencionar un poco ahora al género, ¿no? Como herramienta de análisis de los consumos. ¿A qué nos referimos con esto? A que nos permite de algún modo, bueno, conocer la realidad social y comprender cuáles son las diferencias en relación, ¿no?, con el género, con respecto al inicio y el sostenimiento de los consumos, a cuáles son las motivaciones que tenemos ante los consumos, a pensar prácticas y representaciones y posibilidades de acceder a tratamientos y poder sostenerlos, ¿no? Relacionado con esto, bueno, no es lo mismo consumir para una mujer, hay como mencionaba Vera, ¿no? Hay como diferentes grupos sociales que son más criticados a la hora de consumir o no consumir. Esto relacionado con el género, con la edad, con la clase social, con la etnia. Así que bueno, también ahí queríamos mencionar que bueno, desde la mirada masculina, que es como el centro de interpretación del mundo, desde esta lógica históricamente se han pensado los consumos. También ahí retomando un poco lo que mencionaba Vero recién, en esto de bueno, históricamente también se piensa el consumo desde, hay como tres puntos fundamentales, ¿no? Desde que el problema es de la sustancia, y eso se hace desde una mirada biologicista, ¿no? Donde se trata de analizar y dimensionar qué impacto tiene cada sustancia en el cuerpo de quien consume. También está desde una mirada desde la persona, desde que el problema del consumo es de la persona, lo cual es una gran carga por ese sujeto porque implica que bueno, que toda la responsabilidad de su consumo recae sobre ella misma. Y desde esta mirada también se plantean cuestiones relacionadas con la inseguridad o con la salud de este sujeto consumidor. También está una tercera visión, ¿no?, que tiene que ver con que la culpa es del contexto, y esto se atribuye un poco como síntoma de las disfunciones del sistema. Nosotros venimos a proponer de algún modo otra mirada de análisis de los consumos. Ahí continúan las compañeras. Bien, ahí un poco en esto que planteaba Anto, esta mirada donde, bueno, el género masculino se ha puesto como centro de atención en los consumos, esto se ha visto como muy fuertemente arraigado, y la mayoría de los estudios en torno a que, digamos, que nos permiten generar ciertas evidencias científicas en torno a los consumos están basados en el consumo de un varón joven, rubio, ¿no? Como decíamos al inicio, estereotipos, y sobre esos modelos o estos estudios es también sobre los cuales se han pensado las propuestas en torno a los abordajes de consumo. Entonces es como muy reciente la reflexión en torno a cómo abordar los consumos de las mujeres y ni hablar de disidencias, ¿no? Porque ahí es como que todavía estamos como en procesos muy incipientes donde se empiezan a pensar, digamos, cómo llegan a abordar sus consumos las mujeres y las disidencias, ¿no? Y después vamos a ir viendo también la dificultad para poder acceder a los procesos de tratamiento o de acompañamiento ante situaciones de consumo problemático. Y también pensaba que cuestiones que nos empiezan a surgir y que nos empezamos a preguntar, ¿quién define qué es un consumo problemático o cuándo un consumo se transforma problemático en una mujer? Acá aparece, por ejemplo, fuertemente que una mujer madre con una situación de consumo
en general de una sustancia ilegal ya es problemático, ¿no? Y se pone en cuestión o se pone en tela de juicio su posibilidad materna o su rol materno solo por el hecho de estar ante una situación de consumo. Esto al dispositivo es algo que llega permanentemente y entonces recibimos derivaciones de distintas instituciones o distintas organizaciones y cuando aparece una situación de consumo en una mujer, directamente es derivada a un tratamiento, ¿no? Cuando en realidad no pasa lo mismo en personas de género masculino. Bueno, otras cuestiones como para tener en cuenta frente a los consumos problemáticos es poder pensar las dimensiones del género y cómo éstas afectan o interpelan ante situaciones de consumo problemático, y entonces acá entran en juego la dimensión simbólica, la estructural y la individual y subjetiva. Cuando hablamos de la dimensión simbólica, acá aparece fuertemente, ¿no?, cómo los consumos de sustancias están condicionados por estereotipos, estos estereotipos que se van construyendo también en los procesos mismos de socialización, ¿no?, frente a los modelos de femenino y masculino. Entonces, fuertemente acá está como muy ligada la invisibilización de los consumos de mujeres al dispositivo. Son muy pocas las mujeres que llegan a plantear su problemática de consumo, ¿sí? O que se puede llegar a problematizar el consumo. ¿Por qué? Porque aparece fuertemente toda una cuestión de estigmatización, temor a ser juzgada, ¿no? Ni hablar, decíamos recién, si la mujer es madre y está en una situación de consumo, entonces prefiere resolverlo o bancarlo, digamos, en su intimidad antes que salir a pedir ayuda por el temor a todo lo que se puede generar, ¿no? Aparece entonces fuertemente la cuestión de la estigmatización. Invisibilización y estigmatización es clave acá. Muchas de las mujeres llegan más desde su rol de cuidadoras, ¿no? Acompañando a un hijo o una hija en situación de consumo, acompañando a su pareja en situación de consumo, ¿no?, pero no pudiendo revisar o pedir ayuda por situaciones propias o experiencias propias de consumo. Con respecto a la dimensión estructural, acá fuertemente también aparece esto de lo que es la división del trabajo, la división, la posibilidad de acceso a los recursos, ¿no?, la posibilidad de circulación por determinados espacios por parte de las mujeres y disidencias, y todo esto afecta, ¿no? Los consumos en una mujer presenta características totalmente distintas en torno al uso del espacio, al espacio social, al espacio ciudadano, digamos, con respecto a los hombres, los mismos en los tiempos, ¿no? Porque claramente aparece la cuestión de los cuidados, la cuestión de él hacerse cargo de, y por supuesto la posibilidad de recurso de acceder tanto a ciertas sustancias como también a las posibilidades de tratamiento. Y con respecto a esto, importante también tener en cuenta cómo empieza a generar un fuerte impacto el consumo de determinadas sustancias. Hay ciertas sustancias que son de uso más masivo, digamos, en las mujeres y generalmente tienen que ver con las sustancias legales, con cuestiones más vinculadas a psicofármacos, a medicamentos, ¿no?, con prescripción médica en principio, pero que después se transforman en un estilo de vida para determinadas mujeres, que también es lo que es socialmente aceptado. Y con respecto a la dimensión individual y subjetiva, acá es sumamente importante preguntarnos, Anto hacía referencia en la diapositiva anterior, a esta visión de lo masculino y cómo desde ahí se iban generando la mayoría de los estudios, cómo para cada mujer, ¿no?, qué representa el consumo para cada mujer, qué representación de sí misma tiene y cómo esta representación de sí misma en vinculación con su consumo está como muy presente la representación social, la representación de las instituciones. Esto es algo sumamente importante a trabajar a la hora de pensar los abordajes de consumo en mujeres y disidencias. Sí, Pauli. Bueno, esto, un poco esta breve contextualización nos lleva a pensar que la identidad de género no es indistinta a la hora de pensar en quién atraviesa una situación de consumo,
sí o sí, para quienes nos encargamos de abordar los consumos problemáticos, la identidad de género tiene que ser un elemento clave a la hora de poder pensar propuestas de acompañamiento ante situaciones de consumo problemático. Por ejemplo, la accesibilidad en momentos, digamos, como de cuidados. Hay mujeres que nos dicen, bueno, no puedo llegar al dispositivo porque me tengo que encargar del cuidado de mis niños y niñas, no tengo dónde dejarlos. Entonces, los dispositivos también tenemos que ir acomodándonos y atender a estas cuestiones para que el umbral de acceso sea el menor posible. Y también la identidad de género condiciona la modalidad de consumo, qué se consume, cuándo se consume, con quiénes, y en caso de necesitar ayuda, qué posibilidades reales hay, que vamos a ir profundizando en estos elementos más adelante. Bueno, y ahí como para ir cerrando esta parte más de contextualización, atender al género y a la diversidad aporta herramientas para ampliar y profundizar en tareas de prevención y abordaje, ¿no? Cuando hablamos de abordaje no nos referimos solamente al acompañamiento, a la atención individual de la persona en situación de consumo, sino el abordaje también comunitario, el abordaje más social de la problemática, también desde las políticas públicas, y a su vez lograr una lectura crítica de la realidad, develando las posiciones de desigualdad y de subordinación que se generan, ¿no? Y visibilizando los modos en que se determinan y moldean los vínculos entre las personas, ¿no? A partir de este abordaje del género y la diversidad. Bien, ahí doy la palabra a otro grupo de compañeras. Bueno, yo voy a estar pasando el audio por el celular porque se me rompió el de la compu. Acá pusimos esta, ¿por qué interseccionalidad? De hecho, el encuentro lo llamamos el consumo en clave interseccional. Entonces, ¿por qué intersección, no? Y como pregunta disparadora decimos, ¿es lo mismo atravesar una situación de consumo problemático para varones, para mujeres, para lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex? Me atrevo a agregar, ¿es lo mismo para mujeres o mujeres lesbianas trans, ¿no? O en situación de discapacidad? Bueno, acá la idea es justamente empezar a develar también todos estos sistemas de opresiones que no solo refieren al género. Así que acá le doy la palabra a Dai para ir desglosando este concepto y este análisis de interseccionalidad. Gracias, chicas. Bueno, en realidad acá cuando empezamos a pensar en términos de interseccionalidad, es algo también que estamos construyendo desde el dispositivo y es algo que entendemos también se encuentra en construcción, ¿no? Esta perspectiva de la interseccionalidad nos viene a aportar algunos otros elementos, a algunas formas que ya teníamos de ver y de revisar las situaciones con las que nos vamos encontrando, y desde ese lugar también el desafío como dispositivo a echar mano, ¿no? De esta perspectiva o de este enfoque para un abordaje lo más integral posible de las situaciones de consumo. Entonces empezamos a pensar la interseccionalidad en algunos aspectos como estructural, como enfoque, como situación y como herramienta ético-política. Pau, ¿querés pasar a la próxima? Bueno, en cuanto a estructura, acá obviamente traemos lo que ya fueron compartiendo las compañeras en su exposición. Esta parte la recupera principalmente Kimberly Crenshaw, no me sale bien el nombre y el apellido porque en inglés no sé nada, pero bueno, ella hace toda una caracterización, una definición, ¿no? De lo que entiende por intersección, se aboca más a lo que es el análisis o profundiza más en la intersección de dos dimensiones que hacen principalmente al género y a la raza, porque trabaja con mujeres negras, y desde ahí va a hablar de la intersección estructural, va a decir ella, que hace un poco alusión a estos sistemas de opresión, ¿no? Que no son la intersección o estas dimensiones que se van entrecruzando, digamos, hacen a estructuras que son múltiples y simultáneas, pero
que tienen que ver con estos sistemas que nombraban hace rato, que tiene que ver con el sistema capitalista por un lado, que hace aspectos económicos, de acceso o inacceso en algunos casos a cuestiones de empleo, vivienda, cuestiones de riqueza, pobreza, sector social y demás. Pero ese sistema capitalista no está solo, digamos, dando vueltas, sino que también se anuda con otro sistema que es el patriarcal, que tiene que ver con estas cuestiones de género principalmente que hacíamos referencia también, y a su vez con otro sistema que no está por lo menos como muy desarrollado, o no lo estamos desarrollando mucho en este momento por ahí en nuestro país, pero sí viene como más avanzado en otros lugares, que tiene que ver con este sistema colonial, principalmente las cuestiones de raza, color de piel, sector social, ¿no? Y bueno, esta conjunción de sistemas obviamente son organizadores básicos, decimos, de la distribución de recursos, de posibilidades o de desigualdades también. Pero pensarlos de manera múltiple y simultánea, no como una sumatoria de dimensiones o variables, sino justamente como una maraña, va a decir otro autor que también tomamos para caracterizar este concepto de la interseccionalidad, en el sentido del entrecruzamiento de estas dimensiones. Ahí está. Bueno, acá un poco siguiendo lo que dice Dai, por eso nosotros hablamos de la interseccionalidad como un sistema complejo de estructuras de opresión y que van a ser múltiples y simultáneas, ¿sí? Y esto acá, por eso dice ahí, comprender las identidades desde la complejidad, donde justamente van a interaccionan entre sí, no solo categorías como el género, sino también otros, la edad, la situación, la salud mental, la situación de discapacidad, la capacidad funcional, la clase social, ¿sí? Y que esas distintas estructuras y esas distintas categorías van a entrar en diálogo con el contexto de la persona. Y por eso no hablamos, como decía recién Adai, no desde una sumatoria, ¿sí? Porque si no, esto nos llevaría a generalizar efectos, que todas las mujeres negras están en cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la idea justamente es poder hacer una lectura también singular de cada una de estas situaciones y ejes que van a entrar en interacción con el contexto particular de la persona, ¿sí? Estos distintos sistemas de opresión que entran en diálogo, ¿sí? Un poco esto lo que nos impide es tender a estandarizar la experiencia en todos los cuerpos, ¿sí? Que estén incluidos en ciertas subcategorías. Un poco desde el enfoque de la interseccionalidad, ¿sí? Es poder en sí es develar las distintas formas de opresión y cómo estas van a entrar en interacción entre sí, ¿sí? Develando también y cuestionando los privilegios como por ejemplo la heterosexualidad, ¿sí? Como por ejemplo el patriarcado, como por ejemplo esta visión colonizadora, como por ejemplo esta visión también, esta estructura capitalista, ¿no? También cuestionando esos privilegios y esa superestructura y no simplemente haciendo foco en las vulnerabilidades, ¿sí? Y en donde nosotros como profesionales o no, hacemos intervención o hay necesidad de hacer una intervención, ¿sí? Entonces, en sí, lo que decimos es, no es lo mismo ser mujer, no es lo mismo ser mujer pobre, no es lo mismo ser mujer pobre trans, ¿sí? Pero lo que queremos decir es que no todas vamos a hacer una misma lectura, ¿sí? Sino que siempre hay que tener en cuenta el contexto de cada una y singular y particular de cada una de esas situaciones que van a entrar en juego para hacer un análisis realmente acorde a esa situación, ¿sí? Por eso la interseccionalidad es como una herramienta analítica que nos va a permitir entender y responder de manera particular, entrecruzando todas estas identidades, ¿sí? Que van a contribuir a experiencias únicas, teniendo en cuenta estas barreras de opresión y de privilegio.
Ahí pasamos a la otra diapositiva. Sí, voy a apagar la cámara para que no por ahí se me tilde un poco. Bueno, siguiendo con esto que decían las compañeras de tomar la interseccionalidad como herramienta analítica, ¿no? Como un mirar situado, tomamos también a este concepto y a la interseccionalidad como un enfoque que nos permite hacer justamente esta lectura de la realidad a partir de la singularidad de la persona, del contexto, y en consecuencia, digamos, con esto, también de ese abordaje, ¿no? Así como se mira la singularidad de la persona y del contexto, cada abordaje también tiene su singularidad, ¿no? El enfoque de la interseccionalidad nos permite visibilizar estas desigualdades sociales que son construidas socialmente, para nada son naturales, que producen interacciones y que, como decía Dai, son sistemas de opresión y de subordinación que no están aislados unos de otros, ¿no? En este entrecruzamiento de categorías, y que, como decían las chicas, no se trata de una sumatoria de opresiones, ¿no? Sino de la interrelación entre estas opresiones que se articulan, ¿no? De manera dinámica también, ¿no? La interseccionalidad nos permite hacer una lectura justamente de ese dinamismo de la persona, de su situación y del contexto, y es que este mirar situado no sea un mirar estático. Como enfoque, la interseccionalidad también nos permite hacer una lectura de la posición que ocupan los sujetos en este entramado social, en la estructura social, que es multidimensional, ¿no? Como venimos diciendo, social, económica, cultural, política, y que este análisis sí o sí debe estar concatenado, digamos, con aquellos patrones impuestos, hegemónicos, sexistas, racistas, clasistas, como un todo articulado, ¿no? Y volviendo a esto de que el abordaje también se imprime en esa singularidad, ¿no? La interseccionalidad como enfoque nos permite situar la intervención a partir de ese entramado de desigualdades para pensar intervenciones justamente desde la integralidad, ¿no? Desde una mirada integral, y que esos abordajes también sean permeables, ¿no? A cómo se va transitando esa situación problemática de manera dinámica. Retomando un poco esto del sistema de privilegios o del sistema de opresiones, ¿no? Beatriz Preciado dice que vivimos en un régimen político que produce elementos normativos, culturales y políticos para prolongar la dominación de lo masculino por sobre lo femenino y de lo heterosexual sobre la diversidad sexual, siempre desde esta mirada binaria, ¿no? Y en este sentido, tal régimen político beneficia con múltiples privilegios materiales y simbólicos a quienes lo incorporan y excluye o discrimina a quienes se atreven a desafiarlo. Por eso decimos que vivimos en un sistema de opresiones y en un sistema de privilegios, ¿no? Ahí podemos pasar a, la ruedita. ¿Ven cómo a esto nos referimos con esto de el sistema de opresión y el sistema de privilegio? ¿Cómo se sostiene ese sistema de opresión? Bueno, se sostiene por oposición al privilegio. Ahí podemos ver, bueno, una gran cantidad de variables y de categorías que se entrecruzan. Si bien se suele subrayar principalmente el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, hay muchas otras categorías más, ¿no? Que nos vienen a mostrar justamente que no tienen un carácter natural, ¿no? Sino son constructos sociales y culturales y que están interrelacionadas. Ahora, el hecho de ser una persona consumidora es una variable más, digamos, a tener en cuenta, ¿no? En esto de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque el ser consumidor, consumidora, atraviesa nuestra propia identidad y también condiciona las relaciones sociales que pueda establecer esa persona con el afuera. En ese sentido, retomar esto que decía Dai de entender a la interseccionalidad como una maraña, ¿no? Las personas, las relaciones y los problemas sociales pueden entenderse bajo esta forma de maraña, y este autor, cuando habla de maraña, lo que viene a aportarnos es una mirada poliédrica, ¿no? Para acercarnos a procesos que no son unívocos, que nunca hay una sola razón acerca de cómo se constituye un problema,
y aportando esta mirada más de lo que decía, desde el lado de lo que decía Sin, de lo que es la complejidad, ¿no? La complejidad que implica la propia noción de identidad, ¿no? Rompiendo con lógicas lineales para salirnos un poco de ese pensamiento binario. Ahí seguimos. Bueno, y por último, para dar paso a lo siguiente, la interseccionalidad como herramienta ético-política. Esta lectura de la interseccionalidad política también la aporta Crenshaw junto con la interseccionalidad estructural. Y ella acá lo que nos viene a decir un poco es que hay sujetos que se sitúan en distintos grupos o colectivos subordinados y que frecuentemente las agendas políticas están enfrentadas. Por ejemplo, dice, ella particularmente, como decía hace rato, lo que analiza o con quienes trabaja son con mujeres negras. Entonces dice, una mujer negra, por un lado, participa o forma parte, mejor dicho, del grupo, de dos grupos subordinados. Uno tiene que ver con el género, el ser mujer, y el otro tiene que ver con la raza, el ser una persona negra, ¿no? Y dice que generalmente estos grupos o que son subordinados o que adquieren, digamos, distintas desigualdades, generalmente tienen sus propias agendas o sus propias conquistas o luchas, pero van de manera por caminos separados. Es decir, el colectivo feminista, por ejemplo, que lucha por los derechos y la conquista de las mujeres, no lo hace o no incorpora generalmente las cuestiones de raza o de clase, o podríamos decir algunas otras. Y a su vez, los colectivos que luchan contra la discriminación racial generalmente no atienden, por ejemplo, a las cuestiones de género, de clase, de edad, etc. Entonces dice que esto generalmente es una problemática, digamos, que tenemos que tener presente, y por eso el tema de la interseccionalidad, esta interseccionalidad en tanto herramienta o enfoque, como decía Orne recién, lo que nos permite es hacer esa lectura integral y pensar también en este sentido las políticas o las agendas políticas, bueno, cómo están dando respuesta o no a una cosa o a otra, o cómo podemos integrarlas. Y en el caso del dispositivo de Cedronar, nosotras trabajamos con muchas políticas, programas o acciones que están pensadas desde los distintos niveles del Estado, y nos encontramos a veces con que alguna política incluye a ciertos colectivos o a ciertas personas, pero excluye otras, o cierta persona en realidad es incluida desde algún aspecto, pero excluida con respecto a otra. Entonces a veces ahí nos quedamos como haciendo ese análisis con respecto a las políticas, y bueno, acá nos sirve pensar esas políticas o esas acciones también en clave interseccional. Y otra de las cuestiones que plantean unos autores que son trabajadores sociales de Córdoba, que esta herramienta de la interseccionalidad, como la nombran como profundamente política, en tanto dice permite resaltar las relaciones que existen entre las distintas resistencias, ¿no? Y esto que venían compartiendo hasta ahora las compañeras, que tenía que ver con pensar las cuestiones de opresiones, pero también las de privilegios. Hay algunos autores que hacen esta crítica al concepto tal cual como se planteaba inicialmente de interseccionalidad, en tanto solamente se centraba en las opresiones, pero no daba cuenta por ahí de la capacidad de potencia que tienen estos grupos. Es decir, por una parte, los colectivos o los grupos estos que sufren múltiples o atraviesan múltiples situaciones de opresión o desigualdad, son quienes a su vez también encaran la lucha y la resistencia para la conquista de los derechos. Entonces también esta herramienta o la interseccionalidad en tanto herramienta política nos permite dar cuenta de este trabajo y de la importancia también de trabajar con estos colectivos. Es decir, no pensar las políticas, las acciones, los abordajes desde un dispositivo, desde un grupo, desde profesionales solamente, sino incluir a los sujetos en ese abordaje también, o en la creación, o en el pensar también la propia intervención, el propio abordaje y las propias políticas en su caso también. Y bueno, creo que por ahí sí. Este enfoque también lo que nos invita un poco es poner en jaque el acceso a la salud desde un paradigma más integral y entendiendo, bueno, justamente esto, que estos colectivos, digo, el colectivo de mujeres no es homogéneo, ¿sí? No podemos intervenir en todas las situaciones como si
todos fueran iguales, ¿no? Si no, eso nos conlleva a invisibilizar a una infinidad de experiencias e intersecciones que no se están teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas diferentes entrecruzamientos de estas diferentes desigualdades y opresiones es también lo que nos va a ir permitiendo hacer una intervención situada, ¿sí? Ahí por eso volvemos un poco a remarcar, esto, qué ocurre con el acceso a dispositivos que trabajan consumos o dispositivos de salud mental por parte de mujeres o disidencias sexoafectivas. ¿Por qué los hombres asisten con mayor frecuencia a estos espacios? Las instituciones de salud y los dispositivos que abordan los consumos están preparados para abordar los consumos problemáticos de sustancia en mujeres, en diversidades, en personas trans, ¿sí? ¿Me escuchan? Porque yo estoy compartiendo y tuve... Se escucha bien, Paula. Sí, perfecto. Porque como estoy compartiendo no las puedo ver. Ahí está. Ahí vuelvo a compartir. Sí, un poco ahí, siguiendo con estas interrogantes que mencionaba Cintia, un poco para recuperar la propia experiencia del dispositivo del acedronar, pero bueno, también es un tema bastante investigado y desarrollado, no solo en la provincia, sino en todo el país, y incluso las distintas estadísticas que tienen la Cedronar dan cuenta de esto. Una estadística del 2017 que ya tiene sus años, es como la más reciente que encontré, pero no se ha modificado demasiado con el paso de los años, dicen que cada 8 hombres que asisten a un dispositivo de la Cedronar o que realizan algún tipo de consulta sobre sus trayectorias de consumo, lo hacen 2 mujeres. Entonces a nosotros nos parecía importante como recuperar estas preguntas que nos las hacemos como equipo que abordamos los consumos y que vamos a intentar, tal vez un poco de manera acotada, porque no queremos que se resuelva tan simplemente, que es para seguir pensándolo, un poco esto, como cómo ocurre o cómo se da el acceso a los dispositivos por parte de las mujeres y de las disidencias. ¿Por qué son los hombres los que asisten con mayor frecuencia a estos espacios? Digo, ¿son los hombres únicamente los que tienen trayectorias de consumo problemático de sustancias? ¿Son únicamente los hombres los que deciden desde un lugar de autocuidado realizar una consulta o asistir a un dispositivo que aborda los consumos o asistir a un dispositivo de salud mental? ¿Y cuál es la situación de las instituciones y qué tan a la altura estamos cuando nos encontramos con mujeres, diversidades y personas que quieren realizar algún tipo de tratamiento o de consulta? Bien, bueno, en este apartado y retomando esas preguntas, creo que la invitación es a que las instituciones, digo, pensando que este es un conversatorio en el marco de la Universidad Nacional, también que la invitación se extienda como a los distintos dispositivos e instituciones, ¿no? Como poder repensar las lógicas, los espacios, los dispositivos, ¿no? Sí, y desde esta clave, ¿no? Interseccionalidad, creo que da la posibilidad de complejizar la mirada. Y pensábamos respecto de las barreras, entendiéndolas como aquellas lógicas, aquellas prácticas y discursos que van produciendo y reproduciendo también algunos mecanismos de expulsión y de exclusión y que por ende van dejando por fuera o imposibilitando el acceso, en nuestro caso, un dispositivo de salud pública. Y por ahí pasando en limpio algunas de las barreras, y como dijo Pauli, lo quisimos como tomar la experiencia. Tenemos también en este espacio a Flor Ariado, que es psiquiatra de la Residencia de Salud Mental, entonces tratamos como de revisar la práctica también, y algunas de estas barreras, por ejemplo, tienen que ver con la masculinización de los dispositivos, que es un poco lo que fueron hablando las chicas al principio, ¿no? Quienes llegan, y en su mayoría son varones. Esa estadística se elabora cuando alguna persona llega al dispositivo de la Cedronar, se completa un instrumento que tenemos, que se llama hoja de primer contacto, donde vamos valorando distintas dimensiones y ejes, y generalmente esos varones llegan acompañados de mujeres, que son a veces quienes
demandan por ellos, solicitando un turno, haciendo ese primer contacto. A veces ni siquiera llegan los varones, llegan, quizás permanecen durante algún tiempo esas mujeres o referentes que han consultado por ellos. También las derivaciones vienen a veces vinculadas a dispositivos como juzgado, ¿no? Y en esto también hay como una representación respecto del acceso a sustancias ilegales y la masculinidad, ¿no? Y la ilegalidad también asociada como al riesgo, a la transgresión, como características que tradicionalmente se han atribuido a lo masculino, a los varones, ¿no? Respecto de algunas cuestiones vinculadas al estigma hacia las mujeres que consumen, se observa una escasa demanda, esto que plantea Vero, la invisibilización de los propios consumos, ¿no? Y ahí pensamos también, bueno, las mujeres que llegan en ocasiones a nuestro dispositivo vienen derivadas de algunos organismos de protección de derechos, con derivaciones porque, bueno, se presentan situaciones de consumo, entonces, bueno, son ahí enviadas a hacer tratamiento y se empieza a aparecer esta representación de buena madre, mala madre, ¿no? Como un estigma ahí, como un doble estigma que aparece respecto al consumo de las mujeres, ¿no? Por consumidora, esta cuestión que parece adicta o que se menoscaba su feminidad por consumir, algo que escuchamos mucho entre los jóvenes, ¿no? De ahí de donde trabajamos, que queda feo que una mujer tome, queda feo que una mujer fume, ¿no? Y cuando ellos también tienen esas prácticas, esos consumos, pero bueno, son observados y juzgados de otra manera, ¿no? Y después este otro estigma, ¿no? Del mala madre, o con esta carga de ser quienes deben ocuparse de los cuidados de su familia y de garantizar la protección, ¿no? Incluso ahí, Flor, para agregar a lo que venís diciendo, esta cuestión que tiene que ver con las tareas de cuidado también se vuelve una barrera, digo, ahí juegan como dos cosas, además de ese estigma y esa mirada social tan fuerte desde un lugar muy negativo que se tiene sobre las mujeres madres que consumen porque no es lo esperado, porque eso no te hace una buena madre, o porque desde ese lugar se cuestiona las posibilidades que tiene esa mujer para ejercer su función materna, ¿no? Que tanto va a cuidar o descuidar en función de estas trayectorias de consumo, que sean las que asumen casi de manera exclusiva las tareas de cuidado en los entornos familiares y en los hogares, e incluso en los entornos comunitarios también, se vuelve una barrera para acceder a los dispositivos, ya sea de consumos, como que trabajan los consumos como el acedronar o los dispositivos de salud mental, porque bueno, como sabemos, las tareas de cuidado son tareas que insumen muchísimo tiempo, que implican una carga física y mental para las mujeres también, y que eso hace muchas veces que no dispongan del tiempo para poder estar sosteniendo como estos espacios más de participación o de tratamiento, porque no cuentan con la red vincular en sus familias o en sus comunidades que puedan estar asumiendo estos cuidados, porque si otra persona los asume, que muchas veces es mujer, puede que implique un gasto económico, por ejemplo, si los cuidados no se pueden resolver al interior de la familia y ellas tienen que pensar en una cuidadora a la que hay que retribuirle económicamente, tal vez es una carga que no puedan estar asumiendo y eso también se constituye en una barrera. Y también porque las instituciones de salud y las instituciones que abordan los consumos, me parece que estamos bastante atrás todavía en pensar que esta red de cuidados, si no se puede garantizar en el entorno familiar o en el entorno comunitario, se pueda estar garantizando desde lo institucional. Y eso lo vamos a hablar más adelante con la cuestión de los desafíos, pero digo, todas estas cuestiones se van constituyendo en barreras que hacen que a las mujeres y a las diversidades se les vuelva sumamente difícil poder acceder a los dispositivos que abordan los consumos y a los dispositivos de salud mental, pero no solo acceder, sino permanecer también, ¿no? Poder sostenerlo en el tiempo. Nosotros, y cuando pensábamos este encuentro y este conversatorio, y un poco ahí estructurábamos que les íbamos a estar compartiendo, no podíamos no estar todo el tiempo poniéndole nombre y apellido a estas situaciones, que obviamente ahora no lo vamos a hacer por una cuestión de confidencialidad y de respeto, pero bueno, nosotros nos encontramos en nuestra experiencia cotidiana todo el tiempo con mujeres que ellas
sienten la necesidad de poder asistir al dispositivo, que las veces que lo pueden hacer lo significan como una experiencia muy importante, muy necesaria, muy significativa, pero semanalmente se les va obstaculizando el poder sostener ese espacio como un espacio, por ejemplo, de escucha individual, porque no puedan resolver la cuestión de los cuidados. Digo, y es tan difícil el tema de las tareas de cuidados que ellos los tienen que ir prácticamente pensando de manera cotidiana, ¿no? Ni siquiera hay una estructura que ya esté más fija o más estable a lo largo del tiempo, sino que es cotidianamente como, bueno, ¿quién puede estar asumiendo esto en mi lugar? Y eso, cuando las redes son escasas o son frágiles, va permanentemente, me parece, como cayéndose, y muchas veces estas redes vinculares que son tan frágiles tienen que ver con que los consumos en las mujeres están sumamente estigmatizados por parte de sus familias y de los integrantes de su familia también. Nosotros tenemos una experiencia en quienes consumían, era la mujer madre y el varón padre. Y desde el relato de la mujer, los integrantes de la familia significaban de manera completamente distinta la experiencia de consumo en el varón y la experiencia de consumo en la mujer. En ella era una cuestión horrible de la cual debería avergonzarse porque era madre de 3 niñas, y en él es, bueno, está atravesando un problema de salud, le es difícil salir, poder dejar esto. Pero bueno, digo, estas cuestiones, estos estigmas que transitan y que se encuentran socialmente, también se encuentran en experiencias más micro, como pueden ser los ámbitos familiares, en los que hace muy difícil que se puedan estar sosteniendo la permanencia en los dispositivos. Y después nos encontramos con... perdón, ¿alguien quiere hablar? No, solo aportar en este sentido, Pau, ya que está, en esto de las barreras también la importancia de hacer una lectura del territorio. Digo, Sedronar es un dispositivo territorial. ¿Y por qué no? Porque pensar por ejemplo, si hay líneas de colectivo o transporte público que llegue al lugar donde tendemos, por ejemplo, digo, estas cuestiones, ¿no? Nosotros estamos en Banda Norte, el equipo, como dijo Vero al principio, de Sedronar está sentado como en 2 barrios de la ciudad, Banda Norte y Barrio Obrero en Alberdi, y bueno, ¿no? Las líneas de colectivos, cuando se empezó a flexibilizar luego de la pandemia, había colectivos que pasaban, no sé, cada 2, 3 horas, entonces hubo que ahí buscar como algunas alternativas y construir, que después vamos a revisar, ¿no? ¿Qué alternativas, qué posibles frente a esto, ¿no? Pero bueno, pensar en una videollamada en casas donde no había wifi, digo, son barreras de acceso, entonces, bueno, son cuestiones a considerar. Digo, ¿dónde viven estas mujeres? ¿Dónde tienen medios para llegar? ¿De qué manera? ¿Con quién cuentan? ¿Qué instituciones hay en el territorio para ir armando ese tejido y esa red? Digo, una palabra que nos encanta y algo que nos gusta hacer mucho son los recurseros institucionales. Digo, cuando llegamos a un territorio y se va renovando, ¿no? Este armado de, bueno, a ver, ¿con quién contamos? ¿Cómo vamos armando esta red? Y bueno, por supuesto que las personas que llegan a Sedronar, bueno, esas redes están muy precarizadas y hay que ir ahí armando, es parte de la estrategia, ¿no? Como ese vuelta, ese armado. Sí, y bueno, creo que también se van presentando otras barreras que tienen que ver más con lo institucional, que hay un poco, Flor también decía, pero bueno, pienso en lo difícil que se vuelve el acceso, por ejemplo, a un turno. Tal vez en nuestro dispositivo de la Sedronar esto no sucede tanto, porque bueno, siempre vamos encontrando la disponibilidad, pero pienso en otras instituciones tal vez más grandes, que atienden a mayor zona de influencia, como puede llegar a ser el hospital. Bueno, permanentemente se presentan barreras administrativas para el acceso a un turno, cuándo se demore ese turno, cuánto se demora la atención o el poder llegar a la consulta. Pensándolo por ahí más específicamente en las cuestiones de las diversidades, todas estas cuestiones que tienen que ver con los cambios registrales en el DNI y que sabemos que pasa en lo concreto de las experiencias, que tal vez llegas a un hospital y no te quieren atender porque en tu historia clínica figura otro nombre y deberías hacer todo un trámite que no lo puedes hacer porque el área ya está cerrada. Bueno, todas estas cuestiones que parecen como simples,
en realidad se vuelven grandísimos obstáculos para que la gente pueda estar accediendo a los espacios. No sé si alguien ahí había activado el micrófono. Flora Ariaudo, ¿estás por ahí? Bueno, yo quería conversar un poco acerca, bueno, de los marcos legislativos, digamos, principalmente la Ley Nacional, bueno, de Salud Mental, la Ley 26657. Bueno, esta es una ley que se sancionó en el año 2010, ¿no? Que atiende, bueno, la salud mental como un proceso que va a estar determinado por múltiples factores, ¿no? Desde históricos, socioculturales, económicos, biológicos y psicológicos, y que van a implicar una dinámica de construcción social para la concreción, digamos, de los derechos humanos en todos los sujetos, ¿no? Acá dentro de estos factores y dentro de los factores sociales podemos ubicar, ¿no?, al género, y bueno, y reflexionar acerca de las desigualdades de poder, ¿no?, que condicionan los trayectos de consumo y los diferentes trayectos de consumo entre hombres y disidencias, ¿no? Mujeres y disidencias. Considerando el género también como una variante transversal y de carácter estructural. Lo que considera esta ley, digamos, es que debemos presumir capacidad en todos los sujetos, ¿no? Se debe partir de una presunción de capacidad que permite, digamos, la autonomía a la hora de decidir, digamos, bueno, que el sujeto pueda decidir acerca de sus abordajes, sus tratamientos, y nunca, digamos, un diagnóstico en salud mental debería hacer presumir riesgo de daño o incapacidad. Este riesgo, digamos, de daño o de peligrosidad, como, bueno, peligrosidad es un término viejo, ¿no?, que quedó en desuso, ahora hablamos más de riesgo, en realidad solamente puede ser valorado por un equipo interdisciplinario, ¿no?, y no en base a antecedentes de atenciones o de internaciones previas que haya tenido la persona. También entendiendo este proceso como algo dinámico, ¿no? Hay muchos sujetos que a veces perciben, digamos, algunos diagnósticos como un estigma social, ¿no? También, y como un pronóstico, digamos, que es inmodificable, como que no se va a poder modificar. Y bueno, está bueno acá en este sentido, me parece, como entender como un proceso dinámico, ¿no? Y situarlo en un momento y en una situación determinada, ¿no? Bueno, las adicciones pertenecían, digamos, tenían jurisprudencia en el ámbito penal hasta antes de la sanción de esta ley, ¿no? Que no fue hace tanto tampoco, el año 2010. Quería decir esto, digamos, bueno, y en concordancia a base de políticas más prohibicionistas, digamos, que en realidad vulneraban los derechos de los sujetos, ¿no? Del ámbito penal, las adicciones pasaron a formar parte del ámbito de salud, ¿no? Entendiendo entendiendo que las personas con consumo problemático de sustancias son sujetos de derecho. Por eso acá es importante también remarcar que el abordaje siempre tiene que ser, digamos, desde el ámbito de la salud y no desde el ámbito de las fuerzas de seguridad. Bueno, y en cuanto al abordaje, el abordaje es importante que, bueno, se realice de manera interdisciplinaria y también intersectorial, con un enfoque, digamos, basado también en la atención primaria de la salud y en un modelo comunitario, ¿no? Que vaya, digamos, desde que se deje de lado como más un modelo o un paradigma institucionalizado, digamos, y que vaya hacia un modelo comunitario. Debe entenderse que, digamos, las internaciones tienen que considerarse el último recurso terapéutico, digamos, y estas internaciones, en el caso de que existe un riesgo que sea valorado por parte de un equipo interdisciplinario, tienen que ser como lo más breve posible y en hospitales generales, ¿no? Siempre con el consentimiento del sujeto, en caso de que pueda darlo, y en el caso de que no pueda darlo, bueno, se tiene que tramitar vía judicial, ¿no?, el proceso de internación. Acá es importante, bueno, también
el papel que juegan los tratamientos farmacológicos. Hay estudios, digamos, que demuestran que en mujeres con problemáticas de consumo es mucho más frecuente el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Y bueno, yo considero que esto también puede relacionarse por ahí con una patologización, digamos, de todas estas situaciones en general de vulneración, que no tienen un origen, digamos, ni individual ni biológico, sino que, bueno, es una problemática, como dijimos, ¿no?, estructural y transversal. También históricamente se ha asociado a la figura femenina con la inestabilidad emocional, ¿no? Y hay como un sobrediagnóstico también de depresión y ansiedad que pueden enmascarar por debajo en realidad un montón de otros tipos de violencias y vulneraciones. En relación también a los padecimientos subjetivos que surgen en relación a las presiones sociales de los roles que tienen que cumplir una determinada sociedad, ¿no? Todo eso también va a dificultar, como dijeron, digamos, mis compañeras, el acceso, digamos, y lo que es la permanencia, ¿no? Bueno, y como para cerrar, también me parece importante, bueno, yo tomo una frase de un psiquiatra, Franco Basaglia, que dice: no se puede cambiar con una ley un paradigma, ¿no? Entonces, bueno, es importante todo esto que dice y que plantea la ley, pero siempre tiene que ir acompañado de políticas públicas, digamos, que permitan crear condiciones desde subjetivas hasta materiales para que esta población, que se encuentra mucho más vulnerable, pueda desarrollar un proyecto de vida, digamos, autónomo y que permita la concreción de sus derechos humanos y de la justicia social. Eso es todo. Estás muteada, Pau. Alguien me debe dar un motivo. Porque capaz interfería, pero yo al compartir no puedo. Ahora sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Sí, se escucha, Paula. Yo te muteé porque se escuchaba mal. Sí, y como yo estoy acá compartiendo, no puedo ver si todo el micrófono prendido, no puedo ver a nadie, es como duro el rol de compartir la pantalla. No, un poco, y como ya para ir cerrando e invitar al intercambio, nosotros un poco cuando pensábamos este conversatorio nos pensábamos, bueno, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que tal vez nos gustaría que se lleven las personas que asisten y que compartan este espacio? Y es como, bueno, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las posibilidades que tenemos como equipos que trabajamos en dispositivos de salud mental o que trabajamos en dispositivos que abordan los consumos o que trabajamos en el territorio y en la comunidad y estamos acompañando a personas que tal vez están transitando trayectorias de consumo que para ellas, para estas personas en ese momento en algún momento se vuelven problemáticas? Y pensar como los desafíos y los márgenes de posibilidad para estar achicando estas brechas en los sesgos de género y qué podemos hacer para que los dispositivos se vuelvan más accesibles para las mujeres y para las diversidades y para que puedan sostener la permanencia una vez que llegan también. Una de las investigaciones que yo leía y acuerdo con este posicionamiento es, yo creo que lo fundamental es que como equipos que trabajamos los consumos es estar haciéndonos la pregunta nosotros y por eso traíamos esos interrogantes un par de diapositivas atrás de ¿qué pasa que las mujeres y las diversidades llegan en menor medida? Digo, eso no es ni casual ni inocente. Entonces a nosotros nos compete la pregunta y nos compete estar repensando nuestras miradas en torno a qué pasa con las trayectorias de consumo de las mujeres y las diversidades. Y nos compete también revisar las formas en las que estamos acompañando a las mujeres y las diversidades que llegan a nuestros espacios. Entonces, en ese sentido, bueno, es como fundamental no reproducir desde los dispositivos de salud o de los dispositivos que abordan los consumos esta mirada androcéntrica que decíamos hace un momento en nuestras intervenciones y en nuestros abordajes,
poder mirar y dar lugar a las singularidades de las trayectorias de las mujeres, de las diversidades y de las personas trans, y eso nos convoca y nos implica a diseñar estrategias y acciones concretas que tiendan a reducir y a resolver esas barreras de accesibilidad, que eso va a tener que ver seguramente con revisar nuestros horarios de atención, por ejemplo, y los horarios de atención de los dispositivos de salud. Nosotros tenemos que pensar que las mujeres y las diversidades estudian, trabajan, realizan tareas de cuidado, asumen el trabajo comunitario y además a eso le tienen que sumar el tiempo que les implica iniciar un tratamiento o realizar o participar de espacios comunitarios. Nosotros como Cedronar tenemos muchos espacios que son comunitarios y que son grupales, que seguramente vamos a tener que estar revisando también el espacio físico y cómo disponemos de ese espacio físico y cómo lo hacemos más accesible, las dinámicas que trabajamos, tal vez en estos espacios más comunitarios, grupales, preguntarnos si la palabra en estas dinámicas más colectivas siempre circula del mismo modo, si cuando hay hombres y mujeres y diversidades presentes todos juntos, son los varones quienes monopolizan la palabra, también tal vez instalando sus temáticas de interés, sus problemáticas, y qué pasa con el resto, incluirlos y incluirlas en la planificación de las actividades, de las tareas, fundamentalmente repensar el rol de las infancias y de los cuidados. Yo creo que esto es algo que desde la Cedronar lo venimos haciendo desde hace un tiempo y me parece que porque ocurren dos cosas en simultáneo, las mujeres que llegan a nuestros espacios de actividades comunitarias y grupales lo hacen, me animaría a decir con mucha seguridad que siempre acompañadas de sus hijas y sus hijos y sus hijes. Entonces creo que, bueno, que las infancias ya están ahí transitando el dispositivo de la Cedronar. A nosotros nos cabe preguntarnos cómo las vamos a estar incluyendo, tal vez ofreciendo espacios de cuidados, tal vez pensando una pata, por así decir, del dispositivo que aborde específicamente las infancias también y que las incluya desde otro lugar. Diría Orne, que ya trabaja un montón con las infancias, como, bueno, no hay que entretenerlas y nada más. Entonces, digo, es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como dispositivo. Y también me parece que esta cuestión de repensar a las infancias y los cuidados tiene que ver con lo que decía hace un rato, con lo que sucede con las redes vinculares y cómo las mujeres muchas veces no pueden llegar a los espacios de escucha individual, porque, bueno, se obstaculizan en sus hogares quienes otras pueden asumir los cuidados cuando ellas necesitan ausentarse de su casa. Nos viene pasando particularmente con una mujer que realmente ya tiene muchos deseos de asistir y hace como 3 semanas que no lo puede hacer porque llega el lunes y se le cae toda la red de cuidados que había pensado y se tiene que quedar con sus niños en su casa. Entonces fue, bueno, ¿cómo podemos hacer desde Cedronar para que ella en todo caso, si lo elige y si puede, asista con sus niños? ¿Y qué posibilidades nosotros tenemos como dispositivo que mientras ella está en su espacio de escucha se pueda estar garantizando el cuidado de esos niños también, ¿no? Y de esas infancias. Y que tiene que ver con esto, ¿no? De poder ampliar la red vincular. Yo creo que nosotros como dispositivo también tenemos un desafío ahí en fortalecer estas redes vinculares de estas mujeres y de estas diversidades. Y cuando eso no es posible o no es suficiente, porque es real que muchas veces son redes muy frágiles o muy escasas o muy vulnerables, bueno, institucionalmente y comunitariamente, ¿qué se puede estar ofreciendo y cómo se pueden estar potenciando esas redes también, ¿no? Que si lo pensamos en nuestro trabajo territorial y comunitario, y yo lo pienso en mi trabajo cotidiano, ahí en el sector de la 130, bueno, hay instituciones, hay organizaciones, hay trabajo en red, cómo se puede estar pensando desde ahí el poder garantizar la accesibilidad de las mujeres y de las diversidades. Otra cosa que a mí me parece fundamental como desafío es que nosotros como equipos que trabajamos los consumos, o que trabajamos con la salud mental, tenemos que tener mucha claridad, pero yo pensaba claridad no solo de saber y de conocer la letra,
sino tener claridad para desde ese marco normativo poder sostenernos como equipos, pero también para que nuestras prácticas cotidianas, nuestros abordajes y nuestras intervenciones apunten a garantizar derechos y a evitar que se profundicen las vulneraciones de derechos. Entonces me parecía como nosotros tenemos que tener muy claro y apoyarnos muchísimo en el marco normativo existente en materia de género y diversidad, y además de la ley de salud mental que hace un ratito nos nombraba Flor, está la ley de identidad de género, está la ley de protección integral de las mujeres, está la ley Micaela que tiene que ver con capacitación en género y violencia contra las mujeres, y nosotros como equipo no podemos desconocer eso. Y me parece que ese es el marco normativo que tiene que contener, y desde ese lugar tenemos que estar pensando en nuestras intervenciones y nuestros acompañamientos para que sean lo más reparadores y que contengan y que alojen, ¿no? Y otra cuestión que es central es que nosotros tenemos que pensar como equipos permanentemente nuestra formación en perspectiva de género y diversidad, pero no una formación simplemente como para acumular diplomas o lecturas o textos o conocimientos, sino formación en saberes que se traduzcan concretamente en cambios y en acciones, ¿no? En nuestras intervenciones cotidianas, en las actividades que llevamos a cabo, en cómo pensamos las lógicas en nuestro dispositivo, en cómo miramos las trayectorias de las mujeres, de las diversidades. Yo creo que en realidad los márgenes de acción posibles son muchos, los desafíos son muchos más seguramente, pero bueno, estas son un poco las cosas que nosotros venimos pensando al interior del dispositivo y que queríamos compartírselas como una experiencia, ¿no? Pauli, antes de que pases a eso, agrego algo. Me meto ahí porque también, si bien no es algo que estuvimos charlando como para compartir acá, sí me parece que es sumamente importante también pensar o agregar como a la complejidad de esto que venimos compartiendo, que en el dispositivo de la Cedronar acá en Río Cuarto, somos 14 integrantes del equipo, de las cuales 13 somos mujeres, ¿no? Mujeres en situación de mucha precariedad laboral, que la mayoría ahí cuando nos presentaba María José podía decir, bueno, la mayoría estamos trabajando en varios otros lugares, con un sistema de precarización laboral como muy importante, que no garantiza derechos laborales en cada una de nosotras y que sostenemos un trabajo donde uno pone el cuerpo permanentemente, ¿no? Y que esto que estaba diciendo Paula recién de el esfuerzo real que hay que hacer para acompañar la complejidad de la problemática en esta clave interseccional que realmente es el compromiso que tenemos como dispositivo, se realiza en un contexto de una gran precariedad laboral, ¿no? Y que estamos sosteniendo una política pública en la ciudad de Río Cuarto, que desde los inicios del dispositivo en la ciudad, uno de los compromisos fue el sostenimiento de una política en la cual confiamos, pero que realmente el sostenimiento de esa política implica un esfuerzo a veces demasiado excesivo, ¿no? Y en esto, sin pensar por ahí en otras cuestiones, ¿no? Esto de sostener varios trabajos a la vez, de poder acomodar todos estos trabajos realmente con la demanda de la problemática, la visibilización de la demanda de la problemática, que es muy importante, la formación permanente, y bueno, y el tener que estar haciendo estratégicamente muchísimas malabares, digamos, para poder sostenerlo. Ni hablar cuando esto también se complejiza, digamos, con otras variables, como por ejemplo la maternidad, o con, bueno, hasta muchas veces lo venimos hablando permanentemente y es nuestro compromiso dentro del dispositivo. Sentir como una responsabilidad para decir, bueno, no sé cuándo tomarme las vacaciones, porque tomarnos las vacaciones implica por ahí o cargar a otras compañeras o dejar como sin realizar determinadas tareas, ¿no? Porque la demanda es permanente y la vulnerabilidad con la que trabajamos es permanente, y a la vez muchas veces nos exponemos también nosotros a situaciones de vulnerabilidad por las condiciones, ¿no? Eso.
Disculpen todas estas desprolijidades. No, y ya para cerrar y como para un poco retomar o vincular lo que ya se venía hablando, a nosotras nos parece que otro desafío para estar como un poco resolviendo o haciendo lo menos inaccesible posible la llegada de las mujeres a los dispositivos, es que la clave está y el desafío está en poder pensar las prácticas de consumo de las mujeres y las diversidades, como decían las chicas hace un rato, desde una perspectiva o desde un paradigma de la interseccionalidad. Entonces eso implica que no solo contemplemos los sesgos de género, sino también otras formas de desigualdad, que ellas ya los decían, pero que, bueno, que tienen que ver con cuestiones de clase, de generación, de etnia, de raza, de nacionalidad, de diversidad, de identidad sexual, porque esas distintas formas de desigualdad, además de las de género, van a condicionar las trayectorias de consumo y los vínculos de las mujeres y de las diversidades con los dispositivos y los servicios de salud. Creo que ese es nuestro desafío como equipo también. Muchas gracias. Bueno, ahí Dai está anunciando que se viene la nube, así que no sé si sigue Dai ahora. No sigue Dai, porque yo voy a estar compartiendo pantalla. Lo que sí, Dai, por favor, la nube lo más grande que se pueda, porque... Bueno, yo voy a compartir y ustedes... La capacidad funcional de los ojos... No, la idea ahora es, como todos vieron, al principio nosotros les compartimos un link y les mostramos unas fotos, unas imágenes que planteaban distintas situaciones que tenían que ver con mujeres, con varones, con diversidades y con situaciones de consumo, y les pedíamos que ingresaran algunas, 1, 2 o 3 palabras que a ustedes les surgieran cuando veían esas fotos y esas imágenes, y se iba a construir, a partir de todo eso que ustedes escribieran, una nube de palabras que nosotros ahora queremos compartirle a modo de reflexión y un poco para incentivar la participación, porque también nos encantaría escuchar a quienes asistieron a este conversatorio, las cosas que fueron escribiendo y lo que surgió en la nube de palabras, que seguramente ya la mayoría debe saber, porque es un recurso que usamos mucho en la Facu durante la pandemia, que las palabras que quedan más grandes son las que más se escribieron. Entonces ¿qué te sugiere este collage? Y aparece estereotipos, culpabilización, estigma, desigualdad, soledad, hipocresía, sufrimiento, consumos y género, problemáticas no abordadas, drogas, ridiculización, actualidad, vulneración, misoginia, miedo, diferentes estigmatizaciones, problemática individual, estigmatización de la mujer, sufrimiento, vulnerabilidad, y creo que diferencia sexual. Bueno, creo que un poco nuestra idea de compartirles el link de la nube antes de que nosotras empezáramos a hablar era ver un poco qué era lo que surgía en esta nube o qué era lo que nos podían decir ustedes, un poco sobre los consumos y los géneros y qué pasaba con lo que nosotros le íbamos a ir compartiendo también. Y me parece que mucho de lo que está surgiendo en esta nube es un poco lo que nosotras les compartíamos también, que es lo que pasa con los modos de ver y de abordar los consumos entre los varones y las mujeres. Me parece que va un poco en sintonía la nube y las palabras de ustedes con lo que nosotras fuimos recuperando. Ahí están las imágenes, que bueno, no, por las dudas que haya alguien que no las haya llegado a ver, hay una publicidad de Rivotril con una mujer, una publicidad de Fernet con varones, el consumo que vuelve vulnerable a las mujeres y que hace ridículos a los varones. Bueno, ahí les compartíamos la nube. Pero también nos gustaría compartir un poco, que circule un poco más la palabra, no sé si alguien quiere decir algo.
El auditorio se ha quedado mudo con tanto conocimiento. Nos maravillamos. No, me parece que es muy interesante, o sea, a mí por lo menos me sirve mucho para también, más allá de que uno pueda conocer de manera teórica algunas cosas y que de antemano ya pensar la relación de consumo y género uno tiene como, bueno, alguna idea, me parece que conocer la experiencia concreta del dispositivo también nos hace como chocar con la realidad concreta y bueno, por ahí ciertas, incluso en quienes investigamos y trabajamos estos temas, pero también uno tiene ideas preconcebidas de algunas cuestiones o simplemente desconoce cómo trabaja el dispositivo y bueno, me parece que es re importante conocer eso. Y bueno, me pareció muy importante lo que dijo Vero sobre la precarización. Venimos de un conversatorio la semana pasada de trabajo social y género también, y es una constante desde que me empecé a relacionar con la gente de trabajo social, hablar de precarización, terrible porque una disciplina tan importante, tan relevante como es el trabajo social, y ver que en su mayoría estos profesionales se encuentran precarizados, digamos, realmente te hace pensar. Y veía también que entre el equipo hay muchos futuros trabajadores sociales y pensaba, ¿no?, cómo estos lugares, que son los lugares de los vínculos con los territorios concretos, aparecen precarizados, totalmente precarizados, ¿no? Un poco lo que contaba Vero ahí, hasta de no poder disfrutar de los descansos, digamos, porque hay un compromiso, digamos, ético con la labor que se hace, que a mí me parece que eso es muy importante, que en este tipo de espacios se conozca, se sepa, se difunda, ojalá tenga, qué sé yo, tenga alguna incidencia en quienes tienen responsabilidad en esto, ¿no? Porque si no, justamente va a ser muy difícil en el tiempo sostener estos espacios, que son los espacios más importantes, que son los del vínculo concreto con los territorios, con los sujetos. A mí me pareció eso muy importante. Después, por supuesto, el enfoque interseccional, a mí desde el momento que me pasaron el título, también me pareció como muy importante que lo trajeran, porque en realidad, a ver, como categoría teórica puede hablar todo el mundo sobre la interseccionalidad y definirlo, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Porque hay una mirada que incluso desde quienes estudian el género es sesgada, ¿no? Un poco como contaban ustedes ahí. Entonces, como decía Paula muy bien, es un desafío de todos los días el hecho de todo esto que uno va adquiriendo como conocimiento teórico, en algún momento tenga, digamos, una implicancia en la práctica, que sabemos que es lo más difícil, porque en cuestiones relativas a todo lo interseccional, nosotros todos venimos de haber, de alguna manera, sido formados bueno, el binarismo, un montón de otras, de prejuicios, de estereotipos y demás, que uno empieza a desandar de a poco, pero que no lo puede hacer de un día para otro. Entonces, es un trabajo constante. Y otra cosa que a mí que yo le iba pensando, después Pauli la dijo, esto de pensar, y que sé que Ornella trabaja mucho en eso, el tema de las niñeces, digamos, ¿no? De las infancias, de los jóvenes también, porque me parece que es como ir a ver, como un paso adelante, porque el dispositivo trabaja con gente con problemas de consumo problemáticos y aborda, pero poder ir, digamos, trabajar con las infancias, parece que es clave, pero cuando lo iba pensando, pero ¿con qué presupuesto? Pensaba yo para mí adentro, ¿cómo hacer si todavía no se puede cubrir las necesidades básicas del dispositivo para trabajar con la gente que ya está, digamos, inmersa en la problemática? ¿Cómo sería? Bueno, y es un desafío de creatividad, como decía también Pauli ahí, de ver cómo se puede trabajar con las infancias, ¿no? Así que bueno, a mí me quedaron todas esas cosas dando vueltas y la verdad que, como decían varias de las personas que incluso se tuvieron que retirar, uno aprende mucho en la experiencia de
de quienes están directamente actuando en los territorios, y bueno, la verdad que agradezco un montón de mi parte. No sé si hay acá, bueno, acá comentan, muy enriquecedor este nuevo enfoque que compartieron las compañeras para repensar las prácticas. Me llevo muchas herramientas para seguir reflexionando. Muchas gracias por este espacio. Nos decía Daniela, que también es trabajadora social que trabaja en la universidad. Y acá Maylin, desde la cuenta, nos dice: Vero y equipo, se articula el trabajo en Cedronar con el de las... Pregunta: ¿se articula el trabajo en Cedronar con el de las instituciones educativas locales en cuanto a prevención y específica? No sé quién quiere responder, capaz Vero, Pau. Bueno, ahí voy yo y después siguen por ahí. Sí, una de las áreas del dispositivo tiene que ver con la dimensión educativa, donde se intenta trabajar la parte de prevención, digamos, de los consumos problemáticos desde lo educativo, pero con un abordaje que pretende no dar respuesta a la inmediatez de los emergentes que hay en las instituciones educativas. ¿Cuándo convocan las instituciones educativas para abordar estas temáticas? Cuando hay un emergente, una situación de consumo en el colegio, una situación de venta en el colegio, un emergente, algo que irrumpió. Ahí la propuesta, como contrapartida del dispositivo, tiene que ver con, digamos, y la demanda es ahí en ese momento una charla, ¿no? Como una charla informativa, el poder explicar. Todo esto que estuvimos trabajando, que intentamos por lo menos compartir hoy en torno a la forma de abordaje, es lo que se pretende llevar también a las instituciones educativas. Empezar a cuestionar estos enfoques en principio, desde los adultos y después cómo en equipo, digamos, con el dispositivo de Cedronar y quienes conforman esa institución educativa, empezamos a trabajar una cultura del cuidado, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente se promueve. Entonces el trabajo no es una charla, no es un acercamiento en un momento específico, sino que es transversalizar la cultura del cuidado en la institución educativa, donde el consumo es una arista más, ¿no? Pero no pensar que ir a abordar el consumo, informar sobre la situación de consumo, sobre los riesgos de consumo, se va a transformar en una herramienta de prevención ante diferentes vulnerabilidades. Bueno, esa es un poco la forma de trabajo. No siempre responde a la demanda. Las demandas que recibimos tienen que ver claramente tanto en asistencia como en prevención, con paradigmas más tradicionales en torno a los abordajes de los consumos. Decíamos, ya la práctica de consumo es una práctica estigmatizada socialmente, ¿no? Y hoy vinimos a profundizar y a desandar un poco más esto y decir, bueno, el consumo en términos de interseccionalidad, ¿no? Cómo entra en juego acá el género para poder pensar, pero bueno, la práctica de consumo en sí misma es una práctica que generalmente ha ido abordada desde paradigmas estigmatizantes y criminalizadores. Aidai quería aportar algo más. En realidad justo estaba por decir con lo que cerraste, que tenía que ver con estas cuestiones que muchas veces cuando nos convocan desde algunas escuelas a trabajar por justamente estos emergentes, surge como muy rápidamente, ¿no? En la cuestión de los consumos todavía muy arraigada, o el abordaje que se le hace por ahí a otros paradigmas o a otros modos de intervenir. Entonces la apuesta también es primero, bueno, poder desandar un poquito eso, empezar a presentar cómo estamos trabajando el tema de los consumos, esta mirada más integral, también anudada a una perspectiva de derechos, entonces siempre ahí abrimos un poco más el juego, hablamos de proyectos de vida también. Y otra de las cuestiones es que Cedronar a nivel nación, e incluso nosotros también, tiene un fuerte trabajo de articulación con el Ministerio de Educación, entonces se producen constantemente materiales que tienen que ver con el abordaje de algunas situaciones en el ámbito educativo. Incluso, así como hay para otras cuestiones, también hay lineamientos curriculares para trabajar todo lo que es la cuestión de los consumos de manera transversal e integral a lo largo del nivel secundario principalmente, pero también en los otros niveles del sistema educativo. Entonces, ante estas cuestiones siempre la articulación va por ese lado, ¿no? De poder trabajar con respecto a estos lineamientos, a estos materiales que ya hay producidos, y siempre decimos, ¿no? Que son materiales que se producen y que también
hay que adecuarlos a cada contexto, a cada realidad. Estas cuestiones de la demanda ante la urgencia es algo que surge no solamente acá en Río Cuarto, en una institución educativa, sino que en casi todos lados, pero la situación siempre es singular de acuerdo a quienes forman parte en ese momento, a cómo lo ve la directora, la inspectora, cómo lo ven los docentes, los mismos estudiantes, las familias, el barrio en donde está esa escuela. Siempre priorizamos en primer momento el trabajo más fuertemente con las instituciones que están en los territorios en los cuales venimos desarrollando nuestro trabajo, por esto que también mencionábamos en algún momento, y que estamos convencidas de que el laburo en red y de manera intersectorial, digamos, bueno, tiene otro sentido, entonces siempre nos articulamos ahí con esas instituciones, pero eso no quita que por ahí también estemos trabajando, y de hecho en este momento lo estamos haciendo con nuestras instituciones a partir de estas demandas, pero bueno, llevando también esta otra apuesta de hacer un trabajo más transversal, articulado y sostenido en el tiempo. Bien, acá también Lorena nos decía qué interesante todo lo planteado, no tenía conocimiento de este enfoque, me parece tan valioso el trabajo y la calidad profesional del equipo. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, decía Lorena, y bueno, me parece que eso es muy importante que se difunda justamente el enfoque interdisciplinario que están haciendo desde la Cedronar. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo, las chicas del equipo o alguien del auditorio. Y bueno, y si no, así, a ver, Luciano Retamoso. Tenés la palabra, Luciano. Estás muteado. Ahí está, estaba dándole. Bueno, quería agradecerles por dejarme participar. Bueno, y también decir que, bueno, admiro mucho el trabajo que hacen. Y bueno, me interesa siempre involucrarme cada vez más, bueno, en las actividades que hacen. Yo he hecho como es mi paso dentro, digamos, y el tratamiento que he hecho y el apoyo que he recibido fue siempre constante, continuo, todo el tiempo. Y bueno, eso siempre me hace, digamos, como una forma de retribuir, digamos, toda esa ayuda que he recibido. Dentro, digamos, comento por quien no me conoce, yo ingresé al Cedronar por problemáticas de consumo, y bueno, ya hace más de 3 años y medio van a ser que ya no tengo, digamos, problemáticas, digamos, en eso. Y bueno, estoy en la universidad, llevando 2 carreras, y bueno, admiro mucho el trabajo que hacen, por ahí Paula también, y bueno, el enfoque de que no es lo mismo para todo el que consume el problema, digamos, y cómo puede recibir uno ayuda. Por ahí también eso que saben estar, van mamás, por ejemplo, en la vecinal o en los distintos espacios, y van con sus nenes, por ahí dice Flor Fero, que bueno, ahora no sé si está, pero bueno, que se entretienen a los chicos, mientras por ahí están en el espacio de escucha, y bueno, el uno también un poco imitar eso, ¿viste? Y de ¿cómo es? Y de integrar también eso. Yo desde el espacio de huerta también el armar un banco de semilla con los chicos, enseñarles cómo se hace, y les re gusta, digamos, porque los reconecta, y también es una forma de prevenir eso, porque da mucho a la fortaleza, digamos, emocional, a la inteligencia en ese sentido. Y bueno, eso. Admiro mucho el trabajo que hacen. Yo, perdón, abro el micrófono un ratito para agradecerle mucho a Luciano que, bueno, que comparta acá su experiencia y las cosas lindas que nos dice el equipo, que nos banca en todas las actividades, incluida en y que participa en todo,
de lunes a lunes, así que, bueno, gracias Luciano por compartirnos tu experiencia y también por las palabras que tuviste para el equipo. Sí, muchas gracias Luciano. Y Valeria quería intervenir con algo. 2 segundos. Bueno, la verdad que agradecerles. Yo aprendo un montón, no conozco de estas cuestiones, me quedé pensando un montón de cosas. La verdad que me parece sumamente valioso que Luciano esté participando. La verdad que, bueno, yo las veo que se emocionan y eso es importante también, ¿no? Porque eso tiene que ver con los atravesamientos del trabajo y de los roles y de, bueno. Me quedé pensando en 2 cuestiones, que una, la que dijo Vero, ¿no? Es decir, digo, esta cosa tan sostenida y de esfuerzo que ustedes hacen como equipo, siendo tan pocas personas, ¿no? Y que estuvieron hablando, digo, las palabras que pusieron era desafío, creatividad, ¿no? Creo que esto es algo que tienen, pero no se puede sostener si no hay una política pública comprometida. Realmente creo que a veces los esfuerzos entonces son demasiados, porque no hay una sustancia, digamos, que sostenga como política pública y un compromiso del Estado en relación a eso, ¿no? Cosa que a mí me preocupa, tanto esta precarización, en este caso del equipo, como en esto que ustedes recién decían respecto, o Majo decía, de los trabajadores sociales. La verdad que es sistemáticamente se repite esta cuestión de, en las áreas que son absolutamente imprescindibles, que tienen que ver con la salud y también con la educación, estos niveles de precarización terribles, ¿no? Entonces, me preguntaba, no digo, si también para poder sostener esto que ustedes hacen como equipo, y que son todas mujeres, salvo un varón, significativamente, cómo también tejer redes entre las mujeres que somos, yo digo en otros espacios, me lo planteo como mujer, que somos trabajadoras, para poder también poder trabajar con calidad, ¿no? Porque si uno no se puede tomar vacaciones porque sobrecarga un compañero, eso implica el abandono de un área en donde realmente la urgencia a veces entiendo que está ahí. Bueno, ¿cómo se tejen también otras redes entre las profesionales, digo, también, al estilo de las redes que están pensando también para las mujeres que utilizan el dispositivo o son destinatarias de ese dispositivo, ¿no? Bueno, era como una pregunta que me quedaba dando vuelta, la verdad que les agradezco desde las cuestiones más teóricas, que son importantes porque, bueno, digamos, son desde donde se paran para hacer la intervención, pero también me parece sumamente valioso esta cuestión territorial. Bueno, esto que haya participado Luciano tampoco no es casual, digo, me parece que desde la academia necesitamos también este otro anclaje y no siempre tanta categoría teórica, que es necesaria para hacer las lecturas. Lo digo desde como también cuestionamientos que yo me hago como profesional, y como, bueno. Y bueno, y creo que también lo que trajo, lo de la ley de salud mental es algo que tampoco se cumple. Sabemos que es una ley que tiene 12 años y que en realidad hay mucha vulneración de derechos. Yo por determinadas circunstancias conozco situaciones en donde las mujeres madres con algún padecimiento mental automáticamente se judicializan, las niñas salen de muchas veces del cuidado porque no hay redes, digo. Creo que la ley de salud mental que habla de, bueno, casas de medio camino, habla de todos estos dispositivos, ¿no es cierto?, hospitales de día y demás, bueno, quizás esa sería una cuestión que tiene que ver con lo que ustedes dicen en las redes, que todavía cuesta mucho y falta, ¿no? Así que nada, agradecerles mucho, mucho. La verdad que yo aprendo un montón, y la verdad que digo, también esta cuestión de intercambio y de amorosidad que tienen, también se los agradezco. Yo quería decir una cosita nada más, perdón, porque me quedo pensando en esto que dice Valeria de la red de mujeres y me quedo pensando en eso y creo que tal vez para llevarnos más desafíos, bueno, nos llevaremos tal vez la pregunta de que acá pueda surgir una red de mujeres trabajadoras
Yo creo, y esto lo digo a título personal, a mí el feminismo me salvó y creo que tiene que ver un poco con esa red de mujeres. Por ahí nosotras desde la Cedronar pensamos más en el fortalecimiento de las redes con organizaciones sociales, con instituciones que se encuentran ancladas y que transitan los mismos territorios que nosotros. Tenemos una experiencia que tal vez no es tan antigua, porque tampoco es tan antiguo el dispositivo acá en la ciudad, que tiene que ver con la actividad sindical. Nosotros estamos afiliados, pero estamos afiliados a ATE en Buenos Aires, entonces eso hace re difícil también pensar nuestras acciones sindicales acá en la ciudad y que tengan impacto y que hagan visible nuestra situación tan precaria desde lo laboral. Pero bueno, digo, qué lindo esto que dice Valeria de la red de mujeres trabajadoras, y capaz será para seguir pensándolo, porque nosotros cuando pensamos lo sindical nos sentimos como un poco soles y solas y solos, y decimos, bueno, ¿en quién más nos podemos apoyar? Y tal vez sea en las experiencias de otras mujeres que trabajan. Así que gracias, Vale. Sí, Emma, querías hablar. Sí, no, agregar solamente que, bueno, resaltar lo que es visible, que ante un Estado en un punto ausente, cómo le ponen el cuerpo, ¿no? O la cuerpa a estas situaciones y bueno, y pueden salir adelante y seguir sosteniéndonos entre nosotras, entre nosotres, porque en realidad es como sobrevivir, ¿no? Una supervivencia. Y por otro lado, agregar unas palabras que decía, que ahora me acordé, a quien le dieron el honoris causa, a Marlene Cuellar, que cuando terminaba la entrevista, después que le entregaron el honoris causa, la persona que le entrevistaba le dijo, ¿cuál es tu sueño? Y ella simplemente dijo, yo sueño que no haya más diferencia, que solo cuando nos miren vean personas, y dice, y para eso es necesario que cuidemos las infancias, porque es ahí donde se cocina todo, digamos, cuando somos nenas, nenes, somos chiques, y me parece cuando le escuchaba a ustedes que decían que iban con sus hijes y demás, a lo mejor la prevención está ahí, ¿no? En poner el ojo, el acento y todos los cuidados en las infancias. Porque bueno, como decía un filósofo cuando yo estudiaba preescolar, que decía que, bueno, en términos machistas, ¿no? Pero decía que el niño es el hijo del hombre, un poco, digamos, en la niñez está el centro de todo. Si somos niñes respetades, vamos a ser adultes que respetemos. Si somos niñes amades, vamos a ser adultes que amemos, en fin. Entonces me parece que ahí está la cuestión de hacer la prevención y poner el ojo en las niñeces y en las mamás, que son quien en realidad tienen que cuidar. Bueno, eso, nada más. Y que realmente las abrazo con el corazón porque hacen un trabajo enorme, enorme, porque el territorio tiene eso, ¿no? Y realmente las admiro porque tiene mucho de, a veces que a uno le superan las cosas y ahí están y siguen porque las veo, ¿no? Con esa fortaleza que tienen. Gracias por eso, gracias. Gracias, Emma. Ahí Rod levantó la mano. No te escucho, Rod. No, sí, ahí estaba viendo que estuviera conectada. Muy cortito, para no alargarlo mucho más, pero dos cositas que me parecían que estaba bueno de compartirles. En realidad es por agradecerles al equipo y por toda la propuesta también, María José. Dos cositas que veía, que una es que no había, Pauli decía ahí que no había tanta distancia entre el cuadro, la nube que había salido y lo que estábamos charlando. Creo que en parte es eso, o en gran parte tiene que ver con el trabajo que viene desarrollando ya Cedronar. Ahora estamos escuchando al equipo hablar en estos términos y todo en conjunto y dando esta clase, pero
el trabajo de lo cotidiano, del día a día, del vincularse con distintas organizaciones, el permitir que se hagan prácticas en el espacio, tiene que ver con que día a día también van compartiendo estas perspectivas, día a día van sembrando estas nuevas formas de ver y de percibir, que obviamente, y tienen que ver con lo segundo que les quería agradecer y compartir, es que las normativas y las nuevas leyes funcionan y están vigentes para todas las instituciones y no todas las abordan de la misma manera. Creo que eso es algo sumamente importante porque es una de las pocas instituciones que realmente aborda desde los nuevos paradigmas, que se compromete con una formación constante en esos nuevos paradigmas y que así también son de comprometidos sus abordajes. Y creo que eso tiene que ver con una decisión política, con una decisión ética, tanto desde quienes coordinan como todo el equipo, y además la consonancia y la coherencia que mantienen tiene que ver, creo, con que también está muy clara esa formación en las normas y en las leyes, digo, la coherencia y la fluidez con la que se notó que nos compartieron todos estos saberes y estos conocimientos que van construyendo en el día a día, también habla de las formas de abordar y de intervenir y de las formas de formarse ustedes hacia adentro, y creo que eso es un gran orgullo y es un gran agradecimiento para nosotros desde la academia, porque también nos nombra y nos muestra unas formas nuevas de construir, unas formas realmente desde la interdisciplina, unas formas desde un compromiso social y ético, que bueno, no se ve en todas las instituciones, y eso es, me parece, al menos para mí, digno de agradecer y de seguir instando que más allá de las precariedades laborales, como ustedes mencionaban, sigan teniendo ese compromiso y esa entrega para con toda la comunidad en general, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Ro, gracias todas las intervenciones. Creo que también lo que nos deja conocer cómo trabaja el equipo, como decía Ro, aparte de eso, es tranquilidad de saber que quienes habitan ese espacio están totalmente comprometidas con estos nuevos paradigmas, con esta nueva forma también de intervención. Así que, bueno, creo que nos llama también a pensar, a reflexionar y a comprometernos también. Así que acá Orne dice por infancias libres, partícipes y protagónicas, totalmente, así es. Y bueno, no... Perdón, ahí, Majo, no, quería, ahora que, bueno, al último por ahí trajimos esto de la importancia de trabajar con las infancias, por ahí hacer como esta separación entre lo que es el paradigma de protección de derechos y poder... Orne, perdón, capaz si apagas la cámara, sí, porque se corta. Entender es lo que es el paradigma infantil, ¿no? Más allá de que es fundamental. Sí. Dale, ¿se corta? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? No sé si se escucha. Ahí sí, ahora se escucha. Hay en esto de trabajar con infancias también, y por ahí esto del carácter... genial, del carácter preventivo, ¿no? Y de la importancia de trabajar con las infancias, trascender esto del sistema de protección de derechos y hablar de protagonismo infantil, ¿no? Si bien es fundamental que se garanticen los derechos de la infancia, no basta solamente con eso, sino que es necesario que generemos instancias o espacios, digamos, que posibiliten la participación política y el protagonismo de las niñeces. Eso, nada más. No solo la garantía de sus derechos, sino la participación política, que hay un salto bastante grande ahí. Bueno, muchas gracias, Orne. Bueno, ya estamos pasados con el tiempo, así que agradecerle a las expositoras y agradecerle también a todos quienes se conectaron a compartir el espacio. Por supuesto que seguimos en contacto y bueno, también invitarlos para las próximas actividades de la cátedra. Bueno, les mando un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, María José, por invitarnos a participar. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y sobre todo quienes nos dijeron cosas tan lindas sobre nuestro trabajo y lo reconocieron. Yo creo que entre tanta precariedad laboral, adversidad, ausencia del trabajo, esto es un mimo muy grande, es mucho amor y es lo que nos sostiene también. Así que gracias. Gracias. Me sumo a las palabras de Paula. Y aparte también invitarles que desde en la universidad se está gestando una
espacio para abordar los consumos problemáticos en el ámbito universitario, ¿no? Entonces eso también está acá Dani, en algún momento podremos como compartir esta experiencia, que es un espacio del que puede participarse, que la mayoría de las que están acá hoy son de la universidad, entonces, bueno, también colaborar y comprometerse con eso está bueno. Gracias por todo. Gracias por todo. Adiós. Gracias, compañeras. Chao, chao. Que estén bien.